Esta fue una conferencia en vivo sobre planeación didáctica, organizada por el Instituto Universitario Metanoia, para estudiantes del postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales. El doctor Abelardo Carro Nava presentó una investigación sobre los desafíos de la planeación didáctica más allá de los formatos administrativos, analizando cómo los maestros de educación básica están implementando el nuevo Plan de Estudios 2022. El doctor Carro identificó 4 problemas principales: la dependencia de libros de texto para la planeación, la falta de diagnósticos socioeducativos efectivos, la sobrecarga administrativa que limita la autonomía profesional y la confusión entre metodologías activas y trabajo por proyectos. Los participantes compartieron experiencias desde diferentes contextos educativos, incluyendo escuelas normales y telesecundarias, discutiendo estrategias para transitar de un enfoque administrativo a una planeación más reflexiva y contextualizada. Este espacio está orientado a la investigación rigurosa, al diálogo interdisciplinario y la generación de conocimientos de alto impacto con responsabilidad social. Que este trayecto fortalezca su liderazgo académico y contribuya a la transformación de nuestras comunidades desde la ciencia y la conciencia. Formar para transformar. Sean bienvenidos todos y a continuación me voy a permitir compartir, contamos ya con la presencia del doctor Abelardo Carro, quien es nuestro distinguido ponente el día de hoy, y voy a compartir pues de manera breve eh, su amplia trayectoria con la que cuenta y pues les puedo decir que el doctor Abelardo Carro pues tiene una formación docente, una identidad y política educativa. El doctor tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, un posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene especialización en docencia por la Universidad Pedagógica Nacional. En su experiencia profesional destaca por su participación en conferencias y ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre currículum, práctica docente, formación de formadores y construcción identitaria. Ha sido facilitador en cursos, talleres, seminarios y diplomados en niveles inicial, básico, medio superior y superior. Su línea de investigación es procesos de formación e identidad docente. Actualmente es perfil deseable PRODEP. Tiene distintas publicaciones en diferentes medios, es columnista en La Jornada, en Educación Futura, en Profelandia, en Otras Voces en la Educación, Faro Educativo de la Ibero Ciudad de México y en la revista Aula, por mencionar algunas. Tiene publicaciones de políticas educativas sobre políticas educativas en México y también como parte del periodismo crítico hace análisis desde perspectiva crítica en medios digitales. Tiene algunas colaboraciones recientes, entre las que señala la Reforma Educativa Revisión, Apuntes y Reflexiones para la Agenda Educativa 2018-2024, Una mirada a la educación, aportes desde las escuelas normales, entre otras. Coordina de manera editorial Cartas desde el Normalismo Mexicano, el último año de mi formación profesional, el año de la pandemia, la transición. En sus roles actuales, actualmente pues el doctor es docente en la Escuela Normal Profesora Leonarda Gómez Blanco en Tlaxcala, es delegado nacional, forma parte del equipo de codiseño curricular para el Plan de Estudios 2022, es enlace de DGESUM para el acompañamiento del proceso de titulación de la licenciatura en educación primaria. Como parte de los servicios editoriales, también escribe para la revista Iberoamericana de Educación Superior RIES, forma parte de la red de investigadores, es coordinador Región Centro de Escuelas Normales 2017-2020 y sus áreas de expertise son el currículum, la práctica docente, los procesos de formación, la identidad docente y las políticas educativas. Y pues tiene un compromiso con la formación docente desde la investigación, la docencia y la política educativa. Y de manera muy breve, pues les presento al doctor Abelardo Carro, que tenemos el privilegio y el honor de contar con su presencia y a quien vamos a escuchar el día de hoy con esta ponencia. Pero bienvenido, doctor. Le escuchamos y estamos atentos a lo que nos diga. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Sí, doctor. Perfecto. Qué amable. Muchísimas gracias. En primer lugar, pues agradecerle al doctor Ernesto, a usted, doctora
Lourdes, por la invitación, son muy amables. Cuando me platicaban el enorme reto y privilegio de estar con ustedes, pensaba en algunos temas que pudieran ser de interés, sobre todo desde esta parte de la investigación. Entiendo que son algunos colegas, permítanme así decirlo, de escuelas normales y docentes en servicio, y entonces pues me dará muchísimo gusto compartir algunas ideas relacionadas con la planeación didáctica en un tema que decidí nombrar así y que se traslada a este tema que hemos venido analizando, que va más allá del formato, ¿no? Entonces, soy también docente normalista, como ya lo habrán escuchado. Estoy en esta escuela donde tenemos una matrícula aproximada de 500 estudiantes, 18 maestros, maestras. Tenemos algunas dificultades y grandes retos porque tenemos poquitos tiempos completos, las demás serían comisionados y también por horas, entonces atendemos pues la matrícula en la medida de nuestras posibilidades y tenemos ahí un poquito de trabajo con los estudiantes. De hecho, esto que les voy a compartir tiene que ver y parte justamente de algunas percepciones con relación a la planeación didáctica, pero apoyado también con un grupo de estudiantes. Hemos hecho un grupo de investigación con estos chicos con la finalidad de poder aterrizar algunas de estas ideas, ¿no? Y entonces, a partir de esta investigación, de esta posibilidad que tenemos de insertarnos a las escuelas primarias, y de la posibilidad que en muchas ocasiones o en reiteradas ocasiones tenemos de compartir con los consejos técnicos y con los profesores y profesoras de la educación básica, pues recabar algunos datos que son interesantes y que me parece que son dignos de compartir. De hecho, ahí a veces abrimos algunos grupos focales, algunos cuestionarios, algunas encuestas y diversas formas a partir de las cuales nosotros podemos acercarnos a este objeto de estudio y obviamente procesar la información y obtener algunos resultados como los que les voy a compartir en estos momentos. Si me permiten, voy a compartir la presentación. Yo les diría que esta presentación se las puedo compartir con todo el gusto del mundo, sin ni mayor problema, para que a lo mejor ustedes pudieran ir anotando algunas ideas y si tuvieran algún comentario, alguna pregunta al final, con todo el gusto del mundo la dialogamos, la platicamos, ¿no? Entonces, ¿de qué va el tema? Pues va sobre la planeación didáctica, como ya les he comentado, más allá de este formato y hoy que con este viraje que se dio con el Plan de Estudios 2022, me parece bastante pertinente que podamos ir comentando al respecto, ¿no? Iniciamos con esta idea, ¿no? De educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Y la gran pregunta es eso, ¿realmente le estamos impregnando de sentido a esto que hacemos y sobre todo en el aula, en la escuela? Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco con lo que les voy a mostrar a continuación. Partimos de esta idea, ¿no? De qué es la planeación didáctica, intentando definirla a partir de consultar a algunos estudiosos en la materia. Por ejemplo, la idea de Camiloni cuando plantea que es una previsión intencionada de las educaciones, de las secciones educativas orientadas a favorecer el aprendizaje significativo y el desarrollo integral del estudiantado, siempre bajo una mirada crítica y situada. Pero también esto implica el que se pueda decidir anticipadamente qué enseñar, cómo hacerlo, con qué recursos y cómo se evalúa el aprendizaje, considerando obviamente las particularidades del grupo y los fines educativos propuestos. Si ustedes observan estos dos posicionamientos, estas dos ideas que nos plantean, me parece que hay un tanto coincidencia con lo que se plantea en la nueva escuela mexicana, con el Plan de Estudios 2022 y con todo lo que hemos venido dialogando sobre estos grandes temas, ¿no? Porque se nos habla de una mirada crítica, del aprendizaje situado, de que tenemos que partir de la realidad, de leer la realidad para el diseño del programa analítico, el codiseño y todo lo que se refiere a esta posibilidad para estructurar una planeación acorde a los requerimientos que hoy se nos están planteando, ¿no? Y cuando nos preguntamos estos temas de qué enseñar y cómo hacerlo, tal vez podemos aludir un poquito a esta idea de la pedagogía y la didáctica, que más adelante te estaré comentando al respecto, pero sí nos traen estos planteamientos una visión interesante, sobre todo si nos acercamos justamente a esto que hoy día tenemos en nuestro país y que está pues aplicándose en todo el sistema educativo nacional, ¿no? Seguramente ustedes tienen conocimiento lo que sucede en el siglo XIX, ¿no? En todos los sistemas educativos, en este caso nacionales, ¿no? En donde se concebía esta planeación desde un enfoque normativo, ¿no? Y directivo, sobre todo cuando se planteaba esta idea de la enseñanza simultánea, de la disciplina en el aula y el cumplimiento del programa. Y ahí es un tema que sí me gustaría aterrizar un poquito más, porque recordarán ustedes que con el Plan 84, después con el 93, estuvimos en un tránsito del abordaje de temas, después de contenidos, después de competencias y con los diferentes enfoques
que es el de competencias y el enfoque competencial con el Plan 2018, parece que las situaciones adquirían una connotación muy interesante relacionado con primero el abordaje de los contenidos para poder atender o resolver algunos problemas que se nos presentaban en los contextos, ¿no? Esto nos lleva, obviamente, a ubicarnos en un paradigma tecnocrático, en donde pues habíamos o hablábamos de la adquisición de una impronta técnica racionalista, y seguramente muchos de ustedes recordarán a Tyler. Tyler que planteaba este esquema secuencial y lógico de una planificación curricular basada en preguntas, ¿no? Quienes ya tenemos años de servicio en el sistema, recordaremos justamente esto, ¿no? Que la planeación venía con un esquema un tanto más rígido. En algún momento aparecen estos formatos con la finalidad de poder estructurar las ideas y poder plasmar lo que nosotros podríamos abarcar o abordar en términos del contenido y la enseñanza para favorecer los aprendizajes de los niños, de las niñas, de los adolescentes y así sucesivamente, pero generalmente estaba ligado mucho a un aspecto administrativo y tal vez hasta burocrático, aunque de eso más adelante estaríamos comentando. Sin embargo, así transcurrieron todos estos años hasta ubicarnos justamente con Tyler, ¿no? Cuando nos planteaba esta, esta idea del paradigma tecnocrático, ¿no? ¿Recordaron ustedes el modelo de Tyler, en donde nos decía que para hacer la planeación era indispensable, lo primero, la definición precisa de objetivos conductuales, ¿no? Es decir, que se planteaba a partir de estos objetivos conductuales que hubiera cambios de comportamiento en los sujetos que eran los que recibían la enseñanza por parte del docente para que los cambiaran, los modificaran, los transformaran y de ahí obviamente se ligaba al tema del aprendizaje. Me parece que muchos en su momento, a nosotros nos tocó obviamente, pudiéramos nosotros precisar esos objetivos, pero además hacer una selección de contenidos relevantes y estructurar de manera ordenada las actividades, ¿no? Y eso nos lleva, obviamente, a algo que conocemos que tiene que ver con la aplicación de pruebas estandarizadas, que seguramente ustedes ubicarán cuando estamos hablando de PISA, de enlace, de Planea, tal vez con otra connotación, en Mejor Edu, cuando nos hablamos de esta evaluación diagnóstica y así sucesivamente, pero bueno, ese es un tema de reciente aparición. Sin embargo, sí hay que poner atención en esto que yo le estoy comentando acerca del modelo de Tyler, en donde en esta planeación era indispensable estos elementos que me parece que los marcaba con muchísima claridad, ¿no? A partir de esto que le estoy comentando, y solamente como un referente rápido, pues nos dimos a la tarea, ya desde hace un ratito, de venir recuperando diversas formas, desde las cuales, por ejemplo, se estructuró una secuencia didáctica. Y estos hallazgos los fuimos encontrando, vuelvo a repetir, a través del diálogo, a través de las conversaciones, a través de poder aplicar algunas encuestas, algunas entrevistas semiestructuradas, etcétera, etcétera, en todo este recorrido que les estoy comentando ya algunos añitos. Y lo que fuimos encontrando fueron temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que en una secuencia didáctica sí estaba conformada con un inicio, desarrollo y cierre, tal como algunos estudiosos, investigadores, teóricos planteaban al respecto, pero además dentro de esa propia secuencia encontrábamos ahí pues algunos temas que se tenían que ir desarrollando. Por ejemplo, en el inicio encontramos que algunos docentes, algunas docentes colocaban el tema y el propósito, algunos otros recuperaban ideas previas o lo que se conocía como conocimientos previos a partir del establecimiento de algunas preguntas. Posteriormente venía una explicación verbal y después una ejemplificación utilizando diversos recursos o material didáctico. Estos tres elementos eran lo que empezaba a generar o a detonar este proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba después en el desarrollo? Venían las actividades didácticas y algunos docentes referían, por ejemplo, que había actividades grupales, actividades en equipo, actividades individuales, y yo te voy a poner un ejemplo al respecto, pero nos llamaba la atención eso, ¿no? Que después de haber colocado el tema, de haber entregado conocimientos previos, venía esta explicación de parte del docente y de ahí podía trasladarse ya sea actividades grupales, actividades individuales o actividades en equipo. No era una receta como tal, pero en su generalidad sí nos remitían a ese tipo de actividades que desarrollaban como parte de una secuencia didáctica que colocaban en la planeación, ¿no? Posterior a ello venía una socialización y hasta el último, en algunos casos, no siempre era, pero sí era la mayoría, venía el abordaje de las actividades del libro o en otros apoyos o con otros apoyos educativos. Había algunas guías, algunos cuadernillos o algo que utilizaban, por ejemplo, para favorecer la escritura de los pequeños. Bueno, y como parte del cierre, venía otra vez una socialización acerca de las actividades realizadas en el día, una evaluación o un ejercicio de coevaluación que en su momento se podía desarrollar
Y por último, la tarea. Y en algunos casos sí nos platicaban acerca del uso del diario, la bitácora, registro de incidencias, en este caso de algunas observaciones. Bueno, pongo un ejemplo muy sencillo que recuerdo muy bien de alguna compañera docente. Es un ejemplo, decía ella, yo voy a trabajar el cuento y entonces llegaba y les decía a los pequeñitos niños, ¿qué creen? El día de hoy vamos a trabajar el cuento. Y esto tiene como propósito que nosotros conozcamos las figuras, etcétera, etcétera. Y empezaba a platicar al respecto. Y bueno, ¿qué saben ustedes sobre el cuento? ¿Han leído cuentos? ¿Sus papás les leen cuentos? ¿Qué tipo de cuentos? Y entonces ella comentaba que los pequeñitos decían, bueno, sí, Caperucita Roja, el otro y aquello, y después de eso les decía, bueno, niños, los cuentos son esto, daba una definición, a veces llevaba un catálogo de cuentos, se los mostraba, los compartía para que los pudieran explorar, y etcétera, ¿no? Y después de eso decía, bueno, vamos entre todos a construir un cuento. La maestra iniciaba y decía, había una vez, en un lugar muy lejano, una princesa de nombre Claudia, y pedía que el grupo siguiera con el afán de poder construir el cuento como tal. Terminaba esta actividad de manera grupal y los formaba en equipo y les decía, bueno, pues ahora vamos a hacer de este cuento, vamos a cambiar a los personajes o vamos a cambiar el escenario, vamos a cambiar en fin, planteaba estas ideas y al final, si le alcanzaba el tiempo, hacía alguna actividad, una actividad individual de, por ejemplo, cambiar el final del cuento y así sucesivamente, ¿no? Socializaban la actividad y entonces podrían trasladarse al libro o al cuadernillo, que en este caso la maestra recuerdo muy bien que utilizaba para hacer algunas actividades. Y por último, socializaba y evaluaba qué les pareció la actividad. Pues miren qué es el cuento, recuperaba quiénes eran personajes principales, secundarios, los lugares, etcétera. Todo esto en este caso nos llevaba a tener esta idea de esta secuencia ordenada de actividades que nos permite favorecer el aprendizaje, tal como ya lo habíamos comentado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta estructura de una secuencia didáctica fueron hallazgos que fuimos encontrando, sobre todo en la parte del Plan 2011 y en la aplicación o implementación del Plan 2011 y del Plan 2000, permítame, del 2018. Bueno. Con la aparición de los enfoques críticos y constructivistas, como seguramente ustedes conocerán, pues nos plantean esta idea de que la planeación se resignifica como una práctica más flexible y contextualizada. Aquí estamos retomando un poquito el terreno, pues nos plantea que no es un esquema rígido, sino un ejercicio de reflexión en donde se pone en juego la capacidad del docente a leer el contexto y responder de manera creativa con un enfoque crítico constructivista. Recordarán ustedes que en el 93, 2011 y 2018, pero particularmente 2011 y 2018, la planeación se inscribía dentro de un enfoque por competencias y competencial. Recordarán ustedes que en el plan 2011 las competencias eran el punto de partida y en el plan de 2018 las competencias eran el punto de llegada, ¿no? Ahí hubo una situación interesante que en algún momento estuvimos escribiendo algunos textos porque pues planteaban esta idea, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en el plan 2022? Se cambia este escenario, se da un viraje, se plantea alguna postura al respecto, en donde se parte de la realidad para que se pueda hacer este ejercicio de planeación que no sucedía con anterioridad, sino que se hacía ese ejercicio en donde se podían seleccionar los contenidos para atender alguna problemática, si fuera el caso. Pero en el plan 2022 nos plantea esta idea de que es un proceso que permite anticipar, organizar y proyectar, ¿no? Situaciones de aprendizaje desde un enfoque situado, ético, inclusivo y democrático, con esta visión que ya conocemos muchos de nosotros, que tiene que ver con el humanismo, el enfoque por capacidades, tal vez recordando un poquito a Marta Nussbaum, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos da un viraje de manera importante, porque después de iniciar con la selección de contenidos, tenías en este momento y en este caso que hacer la lectura de la realidad para que pudieras tú comenzar a planear, ¿no? Y de ahí pues se entiende y cobra sentido esto de que te permite organizar, anticipar, organizar y proyectar situaciones de aprendizaje. Y ahí viene otro tema relacionado con las situaciones de aprendizaje que más adelante vamos a comentar en un poquito acerca de los otros hallazgos que también encontramos, ¿no? Y bueno, ya lo repito y lo vuelvo a comentar, se subraya entonces esta necesidad de contextualizar la enseñanza, reconocer la diversidad cultural, valorar los saberes comunitarios y leer la realidad. Y entonces acá el diagnóstico socioeducativo cobra una vital importancia. Y entonces, como seguramente muchos de ustedes sabrán, bueno, anteriormente no se hacían diagnósticos, sí, también se hacían diagnósticos. El enfoque que se le da es diferente porque, lo vuelvo a repetir,
Por tercera o cuarta vez, lo que se plantea es leer esta realidad para la identificación de problemáticas que nos lleven a un esquema que se llama codiseño, en donde tenga yo que diseñar mi programa analítico, hacer la revisión del programa sintético, seleccionar contenidos y detonar lo que es la planeación didáctica y establecer una serie de secuencias didácticas. Bueno, a través del trabajo por proyectos y las metodologías sociocríticas que más adelante te estaremos comentando. Bueno, no sucedía anteriormente así. Es lo que los estudios nos dicen, porque al final del día, vuelvo a repetir, lo primero que se hacía era la selección de los contenidos y después todo lo demás. Bueno, sí había diagnósticos, sí había diagnósticos, tal vez no con la misma característica o enfoque que en este caso se le está dando, ¿no? Con este acercamiento y con lo que les decía de este grupo de estudiantes con que estamos trabajando y con algunos otros docentes a lo largo y ancho del país, estuvimos intentando, no intentando, sino recabando información valiosa acerca de la forma en la que los compañeros maestros, maestras de educación básica estuvieran planeando, en este caso, de educación primaria. Ellos están planeando a partir de cuatro cuestiones. Planean a partir del proyecto, planean a partir del contenido, campo formativo. Algunos ahí entran no en confusión, sino dicen, bueno, es que yo selecciono el campo formativo y a partir de ahí me voy al contenido y después esto. O contenido y campo formativo, hay una unión en ese sentido. También otros nos refieren que se trabaja a partir del PDA, que seleccionan el PDA y después de eso lo trasladan al contenido, después del contenido al campo formativo y así sucesivamente. Y hay unos más, que es lo que nos está empezando a preocupar y ocupar un poquito, es que están planeando conforme a los libros de texto, porque ya saben ustedes que en los libros de texto, aula, escuela, comunidad, se trabajan algunos proyectos y entonces en razón de ese proyecto es que están haciendo sus planeaciones, ¿no? Y eso nos está llamando la atención. Pero bueno, en nosotros encontramos cuatro formas a partir de las cuales se está haciendo este ejercicio de la planeación en la educación primaria. Siempre, y sí lo digo así, a partir de un diseño administrativo del programa analítico. Esta idea de que en los consejos técnicos escolares se esté haciendo el plan, el programa analítico, ojalá tuviera una posibilidad mayor de diálogo a partir de los diagnósticos socioeducativos. Sucede que en muchos casos este programa analítico queda más en lo administrativo que realmente en lo analítico, reflexivo, crítico, si ustedes gustan, que nos permita a nosotros atender esa lectura de la realidad que muchas veces seguramente surge a partir de las problemáticas que vamos encontrando. El consejo técnico no da para mucho, sobre todo a veces en las fases intensivas en donde se tienen que, si piden abordar tantos temas que son tantos que no permite trasladarlo. No es una generalidad, no es el 100%, pero en la mayoría de los casos, cuando nosotros analizamos los programas analíticos, observamos que solamente es, digámoslo así, para cumplir con la encomienda que se nos está dando. No se observa más allá el tema del análisis de la reflexión de una postura crítica en torno a las problemáticas que se están encontrando y de ahí que puedan entonces seleccionar contenidos o dosificar los contenidos y hacer una programación respectiva. Y mucho menos estamos encontrando en este análisis que estamos realizando esta parte del condiseño en donde las propias comunidades escolares puedan proponer sus propios contenidos. Eso es algo que nos llama la atención, porque al final del día el plan de estudios y en esta parte de la autonomía profesional, autonomía curricular, tienen esta posibilidad de poder construir sus propios contenidos y nos está haciendo. Ahí nosotros estamos intentando comprender si es a partir de una falta de capacitación, si una falta de acompañamiento, una falta de asesoría, algo esté sucediendo porque no se están generando muchos espacios en donde se estén dando la construcción de contenidos a partir de problemáticas muy locales y específicas, por ejemplo, de la escuela o el aula. Pero bueno. Sí, interesante ha sido el que encontremos estos diseños administrativos en los programas analíticos, cuando es un ejercicio que, repito, tendría que partir del análisis de la reflexión, de la lectura de la realidad obtenida a través del diagnóstico socioeducativo, ¿no? Sí, en muchas ocasiones estamos observando que se están dosificando contenidos y programación de actividades, y entonces lo que están haciendo es una dosificación por semana, mes, y entonces están planteando algunos contenidos que sí, en algunos casos se está teniendo alguna problemática que están ubicando en el aula, escuela, pero no lo están ligando con la comunidad y eso nos parece y llama la atención también porque, como ustedes saben, pues no solo cuando hablamos de comunidad, no es la parte del territorio solamente o la parte geográfica, sino que tiene que ver con una cuestión más de ideología, etcétera, etcétera.
y que nos está llamando la atención. Se está dando esta dosificación en términos de lo concreto, de lo que sucede en el aula, de lo que sucede tal vez en la escuela, pero no se está trasladando también a las comunidades, ¿no? Y bueno, cuando nosotros ahí encontramos también el diagnóstico socioeducativo, y por eso lo afirmamos un poquito, que es frágil o inexistente, es porque cuando preguntamos a los colegas de las escuelas primarias, oiga, maestro, oiga, maestra, ¿qué instrumento, qué prueba están utilizando, de qué manera se han conjuntado para poder elaborar un diagnóstico socioeducativo? Es simplemente a veces en el consejo técnico platicamos algunas problemáticas, dijimos, ah, sí, aquí sí hay violencia intrafamiliar y tomamos la decisión de que sea violencia intrafamiliar, ¿no? Sin tener otra información que les permita confirmar esta idea que ellos tienen con relación, por ejemplo, a la violencia intrafamiliar, ¿no? Que no es una generalidad, solamente lo pongo como ejemplo. Entonces nos han llamado la atención estas cuatro cuestiones. Número uno, la forma en la que están planeando educación primaria. Nos preocupa un poquito el tema de los libros de texto, ¿no? Que se están tomando como referente para la planeación, porque ahí vienen ya los proyectos, ¿no? Este diseño que termina siendo muy administrativo de lo que es el programa analítico, pero también el cómo se están dosificando con los contenidos y programando las actividades en razón de las semanas, meses, y por último, lo frágil o inexistente de los diagnósticos socioeducativos. Es una situación que nos está llamando la atención, que nos está preocupando un poquito, pero que también nos está ocupando para trabajar. Por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de conversar en los colegios, en los consejos técnicos con algunos maestros, maestras, para poderles plantear otro escenario que me parece que tendría que ser lo necesario, sería lo pertinente para que ellos pudieran ampliar su mirada en este rubro, ¿no? Bueno, aquí les comento, me parece que, y lo planteo en forma de pregunta, si es un mal necesario, no lo sé. Yo pienso que la venta de planeaciones, sí, ya ustedes seguramente verán las imágenes. Hay, por ejemplo, lainitas de 950 pesos por grado, ¿no? Hay quienes ya se pueden hacer miembros o tener una membresía o simplemente comunicarte al Facebook o al portal de estos lugares en donde tú puedes tener ya la planeación y pues el docente, debido a, ahí sí lo consideramos nosotros, a partir del diálogo que hemos establecido, pues muchas veces por la carga administrativa que tiene cada uno de los docentes, es que toman estas decisiones, ¿no? Si ustedes me preguntaran, profesor, ¿eso está mal, está bien? Yo diría que son las condiciones que se están dando en este momento y que no todas las planeaciones o la venta de planeaciones sea un hecho que no sea adecuado. Hay documentos que a lo mejor sí los revisa uno, observa uno el contenido, la secuencia, etcétera, etcétera, podrían parecer pertinentes. Aquí hay una diversidad muy, muy importante pero el hecho es que no es que se adquieran, sino que el docente la adquiera y que solamente se quede con la adquisición y no haga ninguna modificación, ni ningún análisis, ninguna reflexión al respecto con relación a su grupo y las condiciones que permean en su grupo, ¿no? Ahí es a donde nosotros nos parecería un tanto preocupante el hecho de que pues está este negocio, si es un negocio, la venta y la compra de las planeaciones, pero también hay que encontrar algunas de las razones, como ya las que ya comentaba, con relación a este tema, ¿no? A este fenómeno. Por ejemplo, que los docentes tengan pues una sobrecarga administrativa a veces considerable, ¿no? Bueno, y este es un tema, pero también el otro que eso seguramente ustedes lo conocen y que, híjole, yo le denomino la formatitis, ¿no? Porque hay tantos y tantos formatos que en algún momento estos formatos, yo recuerdo que alguna profesora ya con algunos años de servicio me decía, maestro, es que yo comencé a trabajar y la verdad es que no era un formato, era en la libreta y planteábamos las actividades y revisábamos esto y uno se daba la tarea de hacer esto y lo otro y aquello y nosotros al final del ciclo escolar es que dábamos cuenta en la estadística de los avances, de las dificultades, y después nos fueron pidiendo informes y después nos dijeron hazlo en un formato y después haz esto, haz lo otro, haz aquello y entonces estamos saturados de trabajo y ahora con tantos formatos que tenemos llevar, con tantas casillas que tenemos que recabar, que entonces en dónde nos dejan el espacio para poder hacer este proceso de planeación y considerando los elementos básicos de ustedes revísenlo, hagan un rastreo muy rápido en la red. Nosotros estamos colocando ahí algunos ejemplos, les coloco algunos ejemplos que me llaman la atención, ¿no? Porque estos son formatos recientes, ¿no? Que tienen que ver con la nueva escuela mexicana y entonces en donde viene el campo formativo, los PDA y los ejes articuladores y todo un escenario ahí
como un poquito complejo, ¿no? Que nos llevan a que, híjole, afirmar que estos formatos son, pues, producto de ese paradigma tecnocrático en donde se tenía que establecer ciertos criterios, ¿no? Homogenizar tal vez, ¿no? El tema de la planeación, la entrega de las mismas en algunos de los estados, ¿no? Que los que luego visito me comentaban, algunos maestros de secundaria me decían, maestro, es que nosotros la planeación la tenemos que subir cada lunes a una página de la Secretaría de Educación de aquí de nuestro estado. Y entonces, pues la subimos. Y cada lunes la tenemos que subir y entonces ahí nos arroja que pues, ya la entregamos, ¿no? Llevan una estadística, pero en ningún momento y los años que llevamos entregando esta planeación, subiéndola a esta plataforma, hemos recibido algún comentario, hemos recibido alguna retroalimentación con relación a esa planeación. Y alguno de los compañeros me decía, alguna ocasión hicimos una prueba, maestro. Y lo digo en estos términos porque mi compañero me decía, subimos una planeación del año pasado. Y dijimos, vamos a ver qué sucede, ¿no? La subieron y jamás recibió ese maestro una queja, una llamada de atención por haber hecho eso. Entonces, ¿qué aquí significa acá? Pues que estamos entregando algunas cosas, ¿no? Que provienen tal vez de estos escenarios tecnocráticos, como yo les comentaba, que tienen que ver con una forma de concebir el proceso de planeación, del ejercicio docente, y que la verdad es que nos preocupa y nos llama la atención, ¿no? Sí, estos formatos se implementan muchas veces en cascada, ¿no? En algún momento se ha dicho y se decía, pues que finalmente es un proceso en construcción que es inacabado, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer las adecuaciones, etcétera, etcétera. Pero recordarán ustedes con la nueva escuela mexicana, con el plan de estudios 2022, con esto del programa analítico que se decía en su momento, no, pues no tienen que encasillarlo en un formato, esto es libre, lo pueden construir porque no se acaba, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? Que de inmediato, así se entró la nueva escuela mexicana con todo lo que plantea y y los formatos empezaron a caer en cascada. Y muchas veces provenientes de dónde? Pues de la parte oficial, de la parte secretaria, lo de las autoridades educativas, y entonces pues, los tenemos que aplicar. Y hay colegas que han trabajado mucho este tema y entonces pues hacen otra vez el uso de la venta, de la compra de de los formatos para que tú puedas planear. Y entonces la pregunta es en dónde quedará esa autonomía profesional. Bueno, y entonces por eso les ponía el ejemplo del maestro de secundaria, porque pensamos y consideramos a partir de lo que nosotros vamos encontrando que se da un cumplimiento más administrativo y tal vez hasta disciplinario para cerciorarse de que el docente está trabajando. Tengo que cumplir y tengo que entregar, aunque no necesariamente, como ustedes saben, es lo que yo llevo a cabo en las aulas. Por eso nos preguntamos qué es lo que está sucediendo en las aulas y eso lo vamos a ir descubriendo cuando platicamos con los profesores, ¿no? Pero otro tema que seguramente en este también estamos insertándonos un poquito, porque es algo que pues se ha venido dialogando en los diferentes congresos, en los diferentes espacios de diálogo y conversación, en los que tenemos la oportunidad de participar, pues es lo relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Y lo mismo, tenemos aquí diversos espacios en donde puedes tú acercar para que construyan una planeación, se construye una planeación. Y es cierto, yo he consultado algunos de estos espacios y sí, te planean una actividad a partir de un tema, estructuran una secuencia didáctica y es la generalidad que tú mismo puedes ir trabajando, que tú puedes ir a lo mejor mejorando, que tú puedes ir adecuando dependiendo del grupo y las condiciones que permiten en el mismo, ¿no? Pero también aparece la inteligencia artificial en estos días, ¿no? Y recuerdo muy bien, algún colega de alguna universidad hizo una propuesta, ¿no? De su propio espacio de inteligencia artificial y me decía, a ver, Abelardo, te voy a compartir este espacio para que tú me des tu opinión con relación a esto, ¿no? A ver si elabora una planeación acorde a esto y lo otro y aquello, ¿no? Y sí, muy interesante el ejercicio. Estaba empezando a surgir ese tema de la inteligencia artificial, porque la planeación que me entregaba, pues sí la estructuraba a partir de una secuencia, pero se quedaba en la generalidad, ¿no? Y entonces es lo que dialogamos en su momento, pero aquí está, hoy día la tenemos, y qué es lo que podemos hacer al respecto. Me parece que esa es una idea que también necesitamos conversar mucho, que necesitamos dialogar porque ya está y la tenemos en nuestras manos. Si ustedes son colegas de las escuelas normales, me comentaban que así es, pues nuestros propios estudiantes, ¿no? Ya hacen uso muy continuo de la inteligencia artificial para elaborar algún ensayo, algún producto, alguna tarea que también nosotros les encomendamos, ¿no? Es el tema que está y creo que me parece muy pertinente que podamos ampliar el diálogo al respecto.
¿Qué pasa en las escuelas normales? Y por eso me parece que sería necesario dialogar un poquito. En algunos, con el diálogo que tenemos con nuestros colegas, ¿no? Se da esta reproducción en los modelos anteriores, es decir, el de Tyler, y de ciertas prácticas instituidas en la escuela de educación básica, preescolar, primaria o secundaria. ¿Qué significa esto? El chico llega a hacer la práctica y entonces, ¿sabes qué? Mira, este es nuestro formato, utilízalo y aquí planeas, ¿no? O en la normal, mira, aquí está nuestro formato, este es el formato que vas a utilizar para que tú hagas tu planeación y entonces a partir de atiendas lo que te piden en la escuela primaria, ¿no? Entonces hay ciertas prácticas que han sido instituidas y que se siguen fomentando y aceptando entre los dos niveles, ¿no? Tanto en las escuelas normales como en las escuelas de educación básica. ¿Por qué? Porque es algo que se ha llevado y no ha habido como que mucho cambio al respecto, ¿no? Ahí planteo, sobre todo en la parte que está marcada de rojo, qué es lo que hace el alumno realmente y qué es lo que quiere el docente, por ejemplo, de observación y práctica, ¿no? Porque generalmente el docente de práctica, el que lleva la asignatura relacionada al proyecto formativo de práctica profesional, es el que da algunas directrices y le dice, ¿sabes qué? Requerimos que elabores así la planeación, ya vienen tus jornadas de práctica, pero es la petición que hace el maestro o el maestro le da posibilidad al estudiante para que pueda plantear y planear de acuerdo a al conocimiento que tenga de su grupo, ¿no? Y es una pregunta, híjole, muy interesante porque nuestros alumnos, pues muchas veces en las escuelas normales lo que sucede es que planean y la gran pregunta, ¿realmente estás aterrizando esa planeación en el grupo cuando estás haciendo tus prácticas y después de aterrizarla haces adecuaciones? O en el transcurso haces las adecuaciones, ¿dónde registras esas adecuaciones? ¿Cuáles fueron los resultados? Y así sucesivamente, ¿no? Un análisis posterior de la práctica. Y por último, pensamos en esta idea de que sería necesario pues, la gradualidad en el aprendizaje del alumno contra la imposición de un formato. Preguntarse, preguntarle a nuestros alumnos qué planear, para qué planear y por qué planear, que sería otra vez un ejercicio que nos remonta a lo básico de la planeación para que nuestro estudiante se pueda preguntar eso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a planear? ¿Para qué y por qué hacerlo? Y bueno, llegamos a este tema de la planeación entre la escuela normal y la escuela de práctica. ¿Qué es lo que sucede con nuestro alumno, no? Planteo aquí unas ideas. Concebir la idea de la planeación como un proceso de anticipación y organización de la práctica educativa, y sí debe de considerar las finalidades formativas de los contenidos a abordar, las características de los alumnos y los métodos y formas de evaluación. Coincide un poquito con Díaz Barriga, pero también considerando a Tardif, ¿no? Cuando nos plantea esta idea del saber docente, que no es esto, como ustedes seguramente conocen, una recopilación de teorías pedagógicas o un reflejo directo de las ciencias de la educación, sino esto que me parece que podríamos dialogar bastante al respecto, el resultado de un proceso complejo de apropiación, retroalimentación y reelaboración de múltiples saberes en contextos educativos concretos. Se ha dicho mucho que, por ejemplo, nuestros alumnos de las escuelas normales no llegan con la mente en blanco acerca de la docencia. Han tenido varios referentes desde el preescolar, la primaria, secundaria y bachillerato, en donde han visto al docente establecer ciertas prácticas. De hecho, en algunos momentos, cuando nosotros dialogamos con nuestros alumnos, dicen, no, pues yo apliqué esta dinámica porque mi profesor de la secundaria la aplicaba y le daba muchos resultados y a mí me está dando resultados. Entonces, este saber docente, de manera conjunta con el proceso de planeación anticipado y organizativo, tal vez dé algunas posibilidades para que se pueda dialogar, se pueda reflexionar, se pueda analizar al respecto, ¿no? Porque estamos al entendido que este saber docente es un saber práctico que no se fundamenta en lo teórico, sino en la experiencia vivida. Y eso es una riqueza que me parece bastante importante. ¿Qué podríamos nosotros pensar al respecto? ¿No? Sobre todo en este caso pensando en nuestros alumnos. Tendríamos que transitar hacia un protagonismo activo del alumno en el proceso de en el proceso de planear. El docente debe hacerlo. Muchas veces nuestros alumnos de las escuelas normales llegan y así voy bien, maestro. ¿Qué me recomienda sobre esto? ¿Qué estrategias? La pregunta sería, ¿qué estrategias puedes tú considerar? ¿Cuáles has indagado? ¿Cuáles has aplicado? Si es que estás en un quinto o sexto semestre, ¿cuáles te han dado resultados, etcétera, etcétera? Que se convierta este alumno en este protagonista, perdón, pero además establecer los retos y los problemas con la finalidad que justamente eso, reflexione y resuelva mediante diferentes vías los retos que se le vayan a presentar con relación al tema de la planeación, porque en sí mismo nosotros, por ejemplo, en el segundo semestre, tercer semestre, si el estudiante va a aterrizar lo que es una secuencia didáctica,
que comprenda que es una secuencia didáctica, que entienda por qué hay un inicio, desarrollo y cierre, que entienda que en el inicio se pueden desarrollar ciertas actividades que son actividades estructuradas y así sucesivamente, ¿no? Sí es importante pensar y repensar esta parte de la autonomía y la libertad, pero además el pensamiento intuitivo y la reconstrucción a partir de estos procesos abiertos. Pensar, pues, que nuestro alumno en las escuelas normales, por ejemplo, pues es un alumno que sí está en este proceso formativo, pero que tiene la capacidad de pensar, que tiene la capacidad de actuar, implementar, de equivocarse, de acertar, etcétera, etcétera, y para lograr, pues, obviamente, que su proceso formativo sea más sólido, sea más fuerte, más enriquecido. Bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestros días? Ya me remito un poquito a lo que sucede en educación básica, ¿no? Que hay que diferenciar un poquito el trabajo por proyectos y las metodologías activas, ¿no? Los hallazgos en este tránsito que estamos haciendo de investigación nos evidencian que hay una confusión importante, porque algunos colegas de educación básica, maestras y maestros de primaria, dicen, bueno, es que las metodologías es el trabajo por proyectos, o el trabajo por proyectos son las metodologías activas, o algunos también nos dicen, es que el trabajo por proyectos ni siquiera lo realizo, maestro, y ni siquiera tomo las metodologías activas o sociocríticas, ¿no? Yo no entiendo en qué momento y en qué manera se pueden compaginar ambas cuestiones, ¿no? Y eso nos lleva a hablarles muy rápidamente a ellos de esta idea, ¿no? De que el trabajo por proyectos es una técnica que ya saben ustedes, de origen con Kilpatrick, que tiene que ver con que se piensa que el aprendizaje es más efectivo porque se basa en experiencias, ¿no? Porque el alumno es parte del proceso de planificación, desarrollo y evolución. Y desde luego considerando que se puede hacer el aprendizaje a través de un entregable o un producto. Ahí no me detengo mucho, no sería quien como para comentarles a ustedes, por ejemplo, de la escuela activa, Juliu, etcétera, etcétera, porque pues es una de las premisas que ahí se plantean con en este escenario del trabajo por proyectos. Pero cuando uno comenta con los profesores, con los maestros de educación básica y les plantea este escenario, les decimos, a ver, espérame, vamos a pensar en términos de un proyecto. Y entonces establecer ¿hay algún plan de acción? Pensando primero en delimitar el producto, pensando en problematizar y ahora sí, pensando en qué se va a hacer, qué se necesita aprender para hacerlo, con qué conocimientos, cuándo, con qué, con quiénes y cómo se va a dar a conocer. Por ejemplo, pensemos en la composta, por ejemplo, pensemos en el huerto escolar y así sucesivamente. Y entonces, cuando platicamos, dialogamos con los maestros, les mostramos este pequeño mapita y ellos empiezan a cuestionarse y empiezan a decir, ah, ok, estoy entendiendo que el proyecto es esto y nos lleva hacia esto, que no es necesariamente, perdón, me voy a adelantar un poquito, esto. Yo les comentaba a los maestros y a las maestras, les digo, es que el qué podría ser el trabajo por proyectos o los proyectos en sí mismo y el cómo tendrían que ser las metodologías activas, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos algunos campos formativos que te trasladan al uso de las metodologías activas, por ejemplo, que tengas que estar trabajando aprendizaje basado en proyectos comunitarios cuando estés trabajando lenguaje, por ejemplo. Y entonces yo les he comentado a los maestros, pensemos que estas metodologías activas sí nos promueven que el estudiante participe porque la acción precisamente recae en él, porque él es quien ejecuta, él es quien realiza estas actividades para que sean obviamente auténticas y significativas y obviamente que partan de esto que ahí se está señalando, que partan del ensayo, que partan del error, de la reflexión, de la flexibilización, pero sobre todo de la evolución libre de diversas estrategias que le permitan a ellos solucionar los problemas o los retos que se les presentan. Yo recuerdo mucho Freinet, ¿no? Y también en la parte de Jung y de la escuela activa, cuando nos mencionan que si el alumno llega activo a la escuela, sí debe de mantenerse siempre y en todo momento. O bien, este hombre en el que nos plantea que pues las cosas se habían hecho de tal forma que el alumno tenía que aprender de la misma forma, en el mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo ritmo, ¿no? Y es algo que se contrapone con esto que les estoy comentando, porque, vuelvo a repetirlo, el trabajo por proyectos es una cosa y las metodologías es otra cosa que bien se pueden complementar para obtener algunos resultados favorables. ¿Qué es lo que se les sugiere a los compañeros y a las compañeras? Pues vean, una secuencia didáctica por proyecto o para el trabajo de proyecto tiene esta connotación, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Hemos hecho este ejercicio con los maestros y con las maestras de educación básica y les decíamos, por ejemplo, abran lo que la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Abran, maestros.
vean qué te plantea en los tres primeros momentos, porque recordarán ustedes, de acuerdo a lo que se conoce, son 11 momentos. Ve qué te plantea en los tres primeros momentos. Ve lo que te marca aquí el inicio. Ve lo que te plantea del momento 4 al momento, perdón, 8 o 9. Y después ve lo que te marca el cierre. Si tú analizas esto, ¿sale? Esta secuencia didáctica por proyecto te va a llevar a que tú entiendas qué pasa en las metodologías activas. Otra vez, el proyecto es una cosa, que es el qué, la metodología activa es el cómo, y entonces, dependiendo del campo formativo, del enfoque que tiene cada campo formativo, por ejemplo, STEAM, aprendizaje, servicio, etcétera, etcétera, tú podrías ir logrando cada uno de estos propósitos que se persiguen, ¿no? Y eso es una sugerencia que les hemos venido comentando a los compañeros porque lo que sí hemos observado es que sí hay alguna confusión al respecto. Entonces, ya saben ustedes, estos no me voy a tener mucho porque los campos formativos tienen su propia metodología activa, ¿no? Porque saberes y pensamiento científico trabaja, por ejemplo, en aprendizaje basado en investigación, porque el campo formativo del humano en el comentario aprendizaje servicio, porque ética, natural y sociedades tiene aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es en cada una de estas metodologías está la clave? No, y acuérdense, hay etapas, hay momentos, hay pasos, hay fases, y siempre les decíamos, hay que poner atención en, por ejemplo, el aprendizaje basado en investigación. Pues en la fase 2 está la clave. ¿Por qué? Porque el niño debe de establecer ciertas preguntas para que detone la investigación, y a partir de esas mismas preguntas que él mismo se pueda formular, es con relación a lo que tiene que investigar y tiene que desarrollar el proyecto y así sucesivamente. Pero bueno, no me detengo mucho porque así es importante, que en su momento les decíamos a los compañeros, a las compañeras, revisen esta idea, revisen esta secuencia didáctica, intentemos hacer este vínculo de lo que es el proyecto con la metodología activa y verán que los resultados pueden ser un tanto diferentes. Y sí hemos tenido algunos resultados favorables, porque después de hacer el análisis, de la reflexión, de revisar bien el documento, el compañero o la compañera se da cuenta que sí hay esa posibilidad de lograr y hacer un trabajo de manera diferenciada como lo vean trabajando. Nosotros les planteamos este escenario, ¿no? Estos escenarios que muchas veces no son muy conocidos en términos de que, por ejemplo, en algún formato me decía alguna maestra, es que yo no entiendo por qué nos piden un escenario y el escenario qué significa. Y le decía a la compañera, mire maestra, el escenario es porque se da en estos términos, dependiendo del aprendizaje, de la metodología, del proyecto, y etcétera, etcétera. Pero tome en cuenta, por ejemplo, que cuando trabajamos en un escenario aula, vamos a realizar un trabajo de corto plazo que se difunde en el aula, en donde interactúan precisamente alumnos y docentes y en donde las formas de pensar y hacer, leer y escribir necesidades y diferencias son los que saberes que se desarrollan. Entonces acá hay una comunicación multidireccional, a diferencia del escenario de la escuela, en donde aquí se trabajan cuestiones de mediano plazo y se difunde en la comunidad escolar, en donde pueden interactuar alumnos y docentes de distintos grupos y en donde la convivencia escolar, la familia y medio ambiente son saberes que se desarrollan. Y si ustedes se están dando cuenta, como se les comenta a ellos, y lo platicamos con ellos, estos escenarios ya nos trasladan a algún proyecto y ya nos trasladan a alguna metodología activa. Y bueno, en la comunidad, pues ya saben ustedes que es un proyecto de largo plazo, ¿no? Que se difunde en la comunidad. Y entonces cuando escucho ello, pues ya seguramente estaré trasladándome aprendizaje en servicio y en alguno de los campos formativos que ahí se pueden ubicar. Insisto, solamente es para ejemplificar el trabajo que luego se les comento. Y llegamos al punto, ya casi para finalizar, de tres temas importantes. Nosotros lo pensamos así. Un poquito a veces la confusión entre lo que significa el material didáctico y el recurso didáctico, que es un tema que nosotros dialogamos constantemente con los profesores, porque uno tiene un propósito y el otro también tiene un propósito. Trabajamos el tema de la autonomía curricular y la autonomía profesional. Ahí pensamos todavía en esto que les estaba yo comentando acerca del codiseño
y de las posibilidades que hoy día nos brinda el plan de estudios. Alguien decía, bueno, es que yo no puedo ser tan autónomo porque sigo teniendo planes de estudio y sobre todo programas sintéticos prescriptivos. Yo le decía, bueno, es que en el aula nosotros y con esta posibilidad de codiseño, pues tomemos esta autonomía para poder proponer nuevos contenidos, para poder hacer valer ese codiseño que nos está planteando el plan de estudios y podamos generar nuevas propuestas interesantes, ¿no? Y el tema último es el de la evaluación formativa, ¿no? En donde nosotros pensamos que sí, se hace falta mucho. Yo sé que existe un acuerdo secretarial en donde no se tiene este criterio de la evaluación formativa como tal, pero sí me parece que es necesario avanzar en estos términos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, Díaz Barriga planteaba la idea de trabajar con el error de los estudiantes, de crear y construir estrategias de evaluación de manera conjunta con nuestros alumnos para que no simplemente se le aplique un examen, se recaben las tareas, se coloque una calificación y ya sabemos este tema de la diferencia entre la calificación y la evaluación, ¿no? Bueno, es algo que seguramente nos hace falta aterrizar mucho en el sistema educativo, pero que llama la atención porque al final del día seguimos con un acuerdo secretarial que te lleva a colocar una calificación y el tema de la evaluación formativa que tendría que ser prioridad en la parte de los proyectos y en el transcurso de las mismos, pues no se está generando como tal, ¿no? Bueno, eh, una sugerencia en el marco de esta evaluación formativa es definir el producto, estableciendo los criterios de evaluación con una perspectiva de evaluación formativa y también lo que siempre les hemos comentado es revisar todos los libros de texto. Hoy que está en una tremenda polémica por las situaciones que ya hemos conocido, ¿no? A través seguramente de los medios de comunicación y las redes sociales, me parece que hay temas en los libros de texto que son interesantes, que también hay que reconocer que necesitan una revisión, que necesitan de trabajo tal vez para afinar algunos temas, algunos detalles, pero también hay otros que me parece que son bastante pertinentes dada la construcción que se dio en términos de los participantes, que en este caso fueron docentes de nuestro país, ¿no? En conclusión, para terminar esta plática, planteamos que en las normales se forman estudiantes para que desarrollen una planeación más allá de un plan de estudios o formatos. Esa es una realidad, ¿no? Ojalá y así se vea para que no solamente nos quedemos en este plan de estudios o que pensemos que solamente con el plan de estudios, porque el día de mañana pues sabemos que vendrán algunas reformas y habrá a lo mejor algún tránsito o algún cambio de paradigma o de plan de estudios y entonces tenemos que enseñarles y tenemos que hacer que nuestros alumnos reflexionen a qué es este ejercicio de la planeación, qué planear, por qué para qué planear y por qué planear, ¿no? Y por ejemplo, en los consejos técnicos o en el trabajo colegiado, yo creo que sería importante la toma de acuerdos entre profesores para evitar ciertas prácticas estandardizadas y normalizadas, ¿no? Algo muy difícil, sí, la evidencia nos muestra eso, ¿no? Hay consejos técnicos en donde sí se está dando un diálogo horizontal, se toman acuerdos muy interesantes, se plantean algunas propuestas, pero son los menos, porque generalmente ya hay una agenda de trabajo en donde se tiene que ver el video del secretario y a partir de ahí se hacen las actividades que se tienen que realizar y se quedan solamente en eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería pertinente hacer un viraje, ¿no? Y pues ver a la planeación más allá del llenado de un formato me parece que es algo fundamental, como ya se los planteaba, que no se quede encerrado o encasillado en ese rubro, ¿no? Habría que recuperar entonces, plantear las preguntas qué, para qué y por qué planear, y a partir de reflexionar un poquito cuál es la intencionalidad didáctica en mi planeación, es decir, esta transposición didáctica que se obtiene obviamente de hacer este análisis del contexto, de la realidad, de qué quiero que aprendan mis alumnos para que les sea de utilidad en un momento determinado. Y es un tema que tendría que dialogarse mucho otra vez entre colectivo docente, porque este tema de la transposición didáctica me parece que lo hemos dejado un poquito en el olvido, se nos ha quedado ahí rezagado tal vez y no lo hemos logrado aterrizar como debiera, ¿no? Si no me equivoco, estas son todas las diapositivas. Espero no haberme excedido de los tiempos, sobre todo por lo que comentábamos al inicio. Y pues estas son algunas ideas que les planteo y pues, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, que yo esperaría que así fuera, pues estoy con mucho gusto para servirles. Dejo de compartir, por favor, y pues les agradezco por su atención.
Muchas gracias, doctor Abelardo. Y pues como bien dice el doctor Abelardo, pues es el momento de las preguntas y las respuestas. Si alguien tuviera alguna inquietud que plantearle al doctor, les pedimos que levanten su mano y que planteen la pregunta y que al momento de hacerlo, pues abran su cámara y su micrófono, por favor. Estamos atentos a ustedes. Lo que nos ha compartido el doctor, la verdad es que es algo muy importante y es parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Es algo que hemos o que vemos siempre que se habla de planeaciones y que nuestros alumnos de la normal se van a practicar y ocupan hacer planeaciones y qué tipo de planeaciones y qué es lo que llevan, ¿no? Algo que ahorita mucho nos comentó de lo que nos comentó el doctor. Entonces, es momento de que hagamos preguntas. Por favor, les escuchamos. ¿Quién quiere participar? ¿Algún comentario con todo el gusto? Gracias, doctor. Adelante, compañeros. Doctora Jackie, doctor Jonás, doctora Claudia, doctora Sirlen, doctora Leti. No sé. Adelante, doctora Jackie. Gracias, muy buenas tardes. Siempre un gusto poderlo saludar. Agradecerle al doctor, pues bueno, la exposición que nos hace y bueno, más que nada el compartirnos estos hallazgos que han podido aterrizar con la experiencia que tienen en educación básica. En esta situación, bueno, pues yo me encuentro en la normal de educación física y ahorita retomando un poco la última diapositiva, a donde, bueno, pues de alguna manera, creo que un planteamiento que es importante, no solamente plantear por cumplimiento técnico, ¿no? La planeación, sino más bien la tenemos que ver como un acto pedagógico con intención, a donde se pueda plasmar pues esa reflexión y tener también esta fundamentación. Yo recuerdo que desde el Plan 2002 de la licenciatura en Educación Física, Yves Chavelat nos hablaba de la transposición didáctica, ¿no? De ese saber teórico a esta situación práctica, a donde a veces es para nuestros estudiantes de la licenciatura toda esta situación teórica, porque bueno, básicamente ellos al ingresar piensan que todo va a ser kinestésico y bueno, pues, oh sorpresa cuando ellos van viendo toda la malla curricular, que bueno, pues está integrada por algunos cursos que para ellos se les hace un tanto más complejos. Pero creo que en esta posibilidad de esta transposición es importante aterrizar con ellos en esa realidad que viven en las escuelas de práctica y que, bueno, realmente puedan ver esa situación de aprendizaje, ¿no? En el patio. Y bueno, de alguna manera, pues lo respaldamos también con la práctica reflexiva de Donald Schoen. Y pues esto nos permite tener un análisis más articulado, en este caso de la formación de los educadores físicos. Y bueno, en el caso de nuestra planeación, porque yo iba cuadrando un poquito de lo que comentaba el doctor, ese análisis, ¿no? Que cuando nos dan efectivamente un formato un tanto taileriano, ¿verdad? Que debemos de cumplir y debemos de tener como esa planeación técnica y que bueno, pues tendríamos nosotros que migrar de esa planeación técnica a pasar a una planeación reflexiva, situada y con un sentido más formativo. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos que realmente como docentes hacernos el cuestionamiento de cuál es esa intencionalidad didáctica de nuestra planeación. Y bueno, pues ahí nuevamente podríamos retomar a Chavelar y posicionarnos como esos docentes que transformamos el conocimiento que nos marcan en el Plan de Estudios 2022, que es ese saber, ¿no? Científico, ese saber enseñar y bueno, también ese saber enseñado, ¿no? La parte didáctica. Entonces, sí, bueno, pues ahí son algunas situaciones importantes que
tendríamos nosotros que irlo vinculando, pues este seminario, pues con nuestra práctica cotidiana. Y bueno, pues ahí la intencionalidad didáctica que tienen nuestras planeaciones en cada uno de los contextos que estamos trabajando. Pues también creo que es importante que qué queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Claro, tenemos objetivos por unidades y bueno, pues nos marcan ciertas líneas, tanto la situación de el logro de los perfiles de egreso como en el caso de nosotros los dominios, ¿no? Pero sí sería importante también eh, ¿para qué queremos que aprenda cierto concepto, cierta situación? Entonces, yo creo que sí va a implicar mayor tiempo, mayor análisis y poder comprender todos estos modelos que de alguna manera a veces vemos un tanto desarticulados lo que se trabaja en la educación básica y lo que se trabaja en normales. Y entonces, ¿cómo vamos a poder realmente fusionarnos o articularnos adecuadamente si nuestros estudiantes van a hacer sus prácticas a las escuelas normales, perdón, a las escuelas de educación básica y muchas ocasiones los compañeros de las escuelas a donde se hacen las intervenciones, pues sí mencionan, ¿no? Que no ven que tengamos esa articulación con ellos. Entonces, por el momento sería cuánto. Y bueno, pues ahorita seguiremos compartiendo algunas otras ideas que tenemos aquí pendientes. Gracias. Gracias, doctora Jackie. Interesante lo que nos planteas. Em, ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más quiere preguntar o plantearle algo al doctor Abelardo? Doctora Fíjese Sirlen. que con lo que estaba comentando la doctora Jacqueline, estamos trabajando, les decía, el tema de la secuencia didáctica y venimos de una secuencia didáctica ah, mayormente con un enfoque cognitivo y se supondría que estaríamos con este plan de estudios 2022 con un enfoque más constructivo y ligado al enfoque por capacidades, ¿no? Híjole, ahí es todo un tema. Es todo un tema porque no hemos logrado aterrizar, eh, comprender, tal vez analizar, reflexionar, criticar, si ustedes quieren, este enfoque por capacidades. Y es algo que he venido comentando en algunos espacios porque hemos hablado mucho del humanismo y el humanismo mexicano, de las características del plan de estudios, pero no nos hemos puesto a pensar en el enfoque. Y ese enfoque, otra vez del tema por capacidades, me parece que, o de capacidades, perdón, me parece que es bastante pertinente para que podamos entonces hablar que sí se está aterrizando en educación básica, preescolar primaria, secundaria, ahora en bachillerato con la propuesta que acaba de emerger, pero bueno. Eh, el abordaje, ¿no? del plan de estudios 2022 y es otra vez un tema que preocupa o que me preocupa por lo mismo, porque seguimos entonces recabando información de las secuencias didácticas que están empleando los profesores y entonces encontramos ahí tal vez un híbrido de muchas cosas que a lo mejor, vuelvo a repetir, proveníamos de una secuencia didáctica con claros matices de un enfoque cognitivo, ¿no? Muy ligado a este paradigma tecnocrático y modelo de Tyler. Y ahora no lo observamos, no lo estamos observando, estamos ahí como con un tema un poquito desdibujado, pero pues seguramente será en algún momento les podríamos presentar los resultados de la investigación y hablarles un poquito acerca, ¿no? de las secuencias didácticas y de la importancia que tiene una secuencia didáctica en el trabajo que se realiza por proyecto. Y pues es lo que iba a comentar, me pareció bastante acertado el comentario la doctora y pues muchas gracias por el Gracias, doctor Abelardo. Pues no sé, ¿alguien más que quiera plantear algo al doctor Abelardo? Doctora Sirlen, doctora Leti, doctor Jonás, doctora Claudia, doctora Liz, ¿les escuchamos? Buenas tardes, si me permite. Sí, doctora Sirlen. Gracias. Bueno,
primero que nada agradecer esta gran reflexión que se hace acerca de la planeación. Me fue muy, muy nutritiva y sobre todo me hizo reflexionar muchísimo. Yo soy directivo en telesecundaria, tengo que revisar las planeaciones de los maestros y bueno, la primera encomienda es que yo esté empapada en el tema. No puedo revisar algo que no conozco. Y eso a veces es un reto porque no solamente es el compromiso de querer aprender, sino la enorme carga de trabajo que últimamente se tiene, de verdad dificulta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, nos piden pasar a los grupos y decimos en qué momento. A veces incluso damos más tiempo del horario laboral para poder sacar los proyectos. Y entonces a veces sí se cae en una simulación de solo entregar efectivamente lo que comentaba el doctor Abelardo, entregar por cumplir. Sin embargo, sí hemos dialogado mucho en el Consejo Técnico acerca de este tema, porque en el caso de telesecundarias, el Departamento Central sí nos emitió un formato que, si bien es cierto, comenta que es un instrumento que se puede utilizar, si así lo considera el maestro. Cuando tenemos visitas, lo primero que comentan es, a ver, muéstranos cómo estás utilizando la guía simplificada. Se llama guía simplificada. Entonces, pues ya no se convierte en la práctica en algo opcional, sino en algo que los maestros ya ven como obligatorio. Yo creo que ese es el primer eh, aspecto por el que los maestros pueden llegar a rechazar un formato, porque es impuesto, no surge de ellos, de su necesidad, del conocimiento efectivamente del contexto, de las necesidades de su grupo. Yo a veces percibo cierta desmotivación con los compañeros, porque aparte de todo lo que ahorita nos comentaba el doctor en cuanto a lo mejor los elementos que se destacan en una planeación, a nosotros, por ejemplo, nos indican colocar los programas federales y estatales que también vayan inmersos en esa planeación, los ejes articuladores. Tan solo de los programas tenemos 17 programas. Sí. Entonces, imagínense, o sea, los maestros me comentan, bueno, maestra, ¿en qué momento de verdad vamos a lo mejor hacia allá va mi reflexión, que los maestros están desmotivados porque no ven en la planeación un instrumento que verdaderamente sirva para su labor? Porque se supone que la planeación debería de servir para eso, para poder ejercer ese proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos, ese acompañamiento, esa herramienta en donde ellos se pueden sostener, esa guía, pero ya no la ven como un verdadero instrumento para que a través de los alumnos puedan apropiarse de un contenido, de un proceso de desarrollo de aprendizaje, porque ya tiene tanto, que en lugar de guiarlos, los pierde. Y entonces tengo, por ejemplo, los maestros que me entregan la planeación, porque aparte nosotros no subimos a una plataforma. Sí sabía de eso, que sube a una plataforma su planeación, pero nosotros tenemos una lista de cotejo de a ver si tiene este elemento, si tiene este programa, si está retomando del plan analítico, del programa de mejora continua, y aparte las actividades del mes, las tertulias literarias, todos los programas que de verdad, vida saludable, o sea, es una cosa que se convierte de alguna manera, pues en algo de verdad demasiado extenso para que sea funcional. Entonces me parece muy interesante la reflexión que el doctor nos hace, sobre todo con las últimas preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, realmente hacia dónde va. Y los maestros tienen su planeación y aparte, como decía, tienen su libretita en la que verdaderamente, a lo mejor de una forma somera, pero esa es la funcional. O sea, yo diría, esa es su verdadera planeación, ¿no? Van y me ponen su planeación y le digo, a ver, ¿y cuál es la verdadera? Y ya en broma me sacan su libreta y me dicen, mire, es que aquí, esto, aquello, lo dialogamos. Y para mí esa es de verdad su verdadero instrumento.
Entonces, yo creo que es muy interesante esta reflexión. Me lleva, mañana, por ejemplo, es el consejo técnico, me lleva mucho a quedarme pensando cómo puedo hacer yo como directora para apoyar a mis compañeros maestros para que realmente esto beneficie a los alumnos, que finalmente pues es nuestro principio y fin en la educación. Es cuanto, agradezco mucho pues este maravilloso momento de aprendizaje que tuve el día de hoy. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, doctora Sirlen. Doctor, no sé si quiera comentar algo. Sí, es que es muy cierto, lo acaba de comentar la doctora. Miren, en este recorrido que les comentaba de estar visitando algunas escuelas, a veces los consejos técnicos, en algunas otras reuniones que me invitan a conversar un poquito, dialogamos sobre esto, justamente. Totalmente de acuerdo, doctora. El tema de la carga administrativa es impresionante. Tienes que meter tanto en un formato y termina siendo una planeación que no entiendes. Y al final del día, sí, uno se acerca con el docente, y eso también lo compruebo, lo confirmo, güey. Y si uno se acerca con el docente y le dice, oye, pero ya en serio, muéstrame tu planeación, ¿cuál es? Y en serio, o la saca en la libreta o en la computadora y dice, yo ya sé que este día, en razón de mis alumnos que están así así, voy a trabajar estos temas. Y ya, porque no puedo hacer todo esto que me están pidiendo, vida saludable, programa de mejora continua, que es algo que me pasó comentarle, lo que me pide aquí, lo que me piden acá, lo que me piden allá, la parte emocional, etcétera, etcétera, es imposible. No puedo abordar tanto, no soy especialista también en tantas cosas, esto se vuelve prácticamente imposible de realizar, ¿no? Y cuando tendríamos, recuerdo bien a esta maestra que me comentaba esta situación de, es que cuando yo comencé a trabajar, pues no entregábamos esto, sí planeábamos, porque sí lo teníamos que hacer. O sea, me sentaba y hacía una revisión de los textos, esto, el otro y aquello, pensaba en mis alumnos y hacía un ejercicio muy rápido en la libretita y sobre eso es lo que iba yo trabajando, iba mi día a día y día a día, porque pues esto no es algo así como se piensa en la actualidad, ¿no? Yo recuerdo rapidísimo a una maestra en un lugar en Veracruz, me invitaron a una semana a dar un taller a educadoras, una zona escolar en la zona 70 si no me estoy equivocando. Y entonces, en el momento en el que le estoy hablando sobre el trabajo por proyectos, a mitad del curso se levanta y me dice, maestro, yo ya no, ya, detengan su momento, no la estoy entendiendo. Sí, hace tiempo trabaja por proyectos, pero en lo que usted está diciendo no lo estoy entendiendo. ¿Sabe qué? Y además yo ya me voy a jubilar, entonces compañeras ahí las dejo. Y le digo, no, miren, no se vayan. Vamos a platicar, vamos a dialogar un poquito. A ver, cuénteme qué hace a lo largo de una semana. No, pero es que maestro, no, cuéntenos un poquito qué hace a lo largo de una semana. Y entonces nos empezó a plantear de lunes a viernes las actividades que realizaba y la maestra estaba trabajando por proyecto, no con el nombre que nosotros en este caso le estábamos dando, de acuerdo a Kilpatrick, etcétera, etcétera. Y las compañeras estaban tomando nota porque la maestra, con todos los años de experiencia que ella tenía, con esa sabiduría, con ese conocimiento, trabajaba muy bien sus actividades, ¿no? Y es que yo el día lunes llego, esto y lo otro, y empezó con toda una sesión. Yo le dije, maestra, ¿sabe qué? No se jubile, es más, pásese aquí al lugar en el que estoy yo, porque usted sabe muchísimo, que ha hecho este trabajo por muchos años, y mire, los resultados seguramente lo agradecen sus alumnos. Porque de verdad lo que usted está diciendo es este trabajo por proyectos en algo que se llama centro de interés. Y se quedó así. No es que nunca he escuchado sobre los centros de interés. Mire, el centro de interés en preescolar puede ser trabajado así, así, así. Es algo que usted realiza, maestro. Guay, wow, ¿no? Y bueno, al final del día se convirtió en una experiencia y una anécdota que les comparto, porque efectivamente a veces pensamos que con toda esta parte del currículum, el plan de estudios y demás, se va a lograr transformar algo. Híjole, me parece que habría que reflexionar mucho. Y me parece que también bastante pertinente esta reflexión que espero haber generado en ustedes, sobre todo en usted como directivo, con relación a sus compañeros, ¿no? No los justifico, pero sí a veces tenemos tanta carga administrativa, de verdad. Nosotros mismos en las normales, que luego llegan y tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. ¡Oh! ¿En qué momento voy a aterrizar los contenidos con mis chicos, con mis chicas, ¿no? Les decía yo, una escuela tan pequeñita, bueno, tenemos cerca de 500 alumnos y 18 maestros. Entonces un maestro es el que hace y atiende varias comisiones que tiene que cumplir con esta comedia, además de dar clases, ¿no? Y bueno, ese es un poquito el comentario. Gracias por su participación, doctora. Interesante, doctor Abelardo, lo que nos comenta. Gracias. No sé si el doctor Jonás, la doctora Leticia, la doctora Claudia.
Doctora Liz, ¿alguien de ustedes quiera comentar algo más al doctor Abelardo? Bueno, si me permite. Ahí está comentando la doctora Liz, si no me equivoco, Liz Salazar, hace una pregunta, ¿cómo Ah, poder sí. transitar, ¿no? ¿Cómo poder transitar hacia una visión efectiva? Es lo que, y tiene toda la razón del mundo, cuando plantean la pregunta en el cuestionamiento hay un bombardeo constante de actividades extras, ¿no? ¿Cómo poder transitar? Miren, yo he estado trabajando mucho con compañeros desde preescolar, primaria, secundaria, un poquito con media superior, también con normales, para empezar a hacer esta reflexión que sí, sí sé que es muy compleja, si ustedes gustan, por esto que usted mismo está comentando, ¿no? De poder dialogar con ellos, hacerles ver la importancia de nuestro quehacer, que yo sé que lo saben. Sí, pero estamos en el día a día con tantas actividades, con tantas situaciones que muy pocas veces nos detenemos a pensar al respecto, ¿no? Vuelvo a repetirle, yo estoy en un espacio en donde yo soy RIP, tengo tutoría, tengo asesorados de titulación, tengo el área de investigación, tengo como 5 cosas que hacer, ¿no? Y además tengo práctica profesional. Y llega un momento en el que uno dice, a ver, espérate, un momento, tienes que pararte un momentito y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y para qué lo estás haciendo? Que al final del día volver a aterrizar con los compañeros y plantearles este escenario. Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto integrador. Pero ¿para qué lo vamos a plantear? ¿Nada más para cumplir con la parte administrativa o para que llevemos a nuestros alumnos? En este caso, el grupo de investigación de alumnos con el que estoy trabajando, con algunos compañeros también, nos planteamos estas preguntas y estas interrogantes. Y es invitar, es poder lograr establecer esta comunicación, si usted gusta, horizontal en términos del acompañamiento formativo que le damos a nuestros alumnos, en este caso, como por ejemplo la maestra como directora, de nuestros compañeros, ¿no? Porque sí tenemos requerimientos institucionales, desde luego, y tenemos que cumplirlos, ¿no? Pero ¿qué más requerimiento institucional que es la propia formación de nuestros alumnos, ¿no? Porque sí suena complejo, sí, suena utópico, pero por ahí dicen la utopía nos permite avanzar y seguir construyendo, ¿no? Entonces yo creo que desde esa posición tendríamos que estar reflexionando, dialogando, conversando con nuestros compañeros, haciendo ver que pues, la educación va más allá de esta cuestión administrativa, ¿no? Yo le pongo un ejemplo. En algún momento alguna autoridad educativa decía, bueno, es que las cosas se tienen que hacer así, ¿no? Bueno, y si nosotros la queremos, pues tráiganos su propuesta y les llevamos una propuesta. Ah, bueno, nos parece bien, pueden aplicarla. Digo, nos dieron así como que el aval, ¿no? Para que podamos hacer y seguimos trabajando en ese sentido. Pues yo creo que dentro de los propios colectivos hay propuestas muy interesantes, que sí, hay consejos técnicos que de verdad mis respetos, porque sí he estado en algunos en donde sí hay ese diálogo, esa toma de acuerdos, esta idea de transitar, como usted lo acaba de mencionar, de este esquema administrativo a pensar en nuestros alumnos, porque las condiciones en el país, por ejemplo, en algunas zonas, pues es compleja, ¿no? Y entonces nuestros alumnos están viviendo situaciones muy complejas y algo tenemos que hacer. Tal vez no desde el oficialismo, desde la parte oficial, pero tal vez desde nuestros espacios colectivos y de nuestras propias escuelas, poder trabajar un poquito en este sentido, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Justamente la doctora Liz, quien plantea esta pregunta, es directora de la primaria anexa a la Normal uno de acá de Toluca. Entonces ella tiene esta experiencia también como directora justamente de revisar planeaciones y todo esto, ¿no? Entonces por eso quizá hace esta pregunta. También tenemos acá en el chat otro comentario de la doctora Jackie que habla de la vinculación con el modelo reflexivo de formación docente. Dice, este enfoque corresponde al modelo de práctica reflexiva de Donald Schoen, que establece que el docente no es un ejecutor de programas, sino un profesional que analiza el contexto, toma decisiones pedagógicas, fundamenta su intervención, reflexiona sobre su práctica. La planeación se convierte en un proceso de diagnóstico, análisis, toma de decisiones, intervención y reflexión. Eso comenta. Y totalmente. Y bueno, tendremos que transitar hacia algo, ¿no? Este, más allá de la parte administrativa híjole, nos agobia a todos. Alguna ocasión, la doctora Catalina del ISUE de la UNAM me decía, oye, Abelardo, pero ¿a qué le llaman carga administrativa? Y sobrecarga administrativa. Y le empezaba a enlistar, como lo hacía la doctora Sirlen, si no me equivoco. Mira, a esto, esto, esto y esto y esto. Y esto. Ah, no, pues sí.
Sí, sí, es mucho trabajo en términos de administrativo. Y me decía, ¿y dónde dejan lo pedagógico? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque entre lo pedagógico y didáctico, y sobre todo entre lo administrativo, pues hay un tema que ahí se tiene que pues discutir y dialogar y hacer visible para que haya tal vez alguna transformación, algún cambio, no en el corto, pero tal vez en el mediano o largo plazo. Así es, doctor, muy bien, pues muchas gracias. No sé si ya no hay otro comentario que hacer porque no veo manos levantadas. Creo Buena que tarde. Sí, yo, doctora, les quiero compartir. sí, doctora Ah, Leti, adelante. buena tarde a todos. Hablando justamente de esa transición, pues como algunos de ustedes saben, el doctor Abelardo no, pues soy supervisora de nivel preescolar. Y en el caso de preescolar, la planeación didáctica, al igual que en los otros niveles, pues siempre ha sido un tema, ¿no? Sin embargo, en la Ciudad de México, donde yo laboro, creo que hemos tenido, me atrevo a decir que grandes avances. Hemos trabajado mucho en atender lo que mis compañeras, y hablo compañeras porque el 98% somos mujeres en preescolar, aun cuando ya tenemos compañeros masculinos frente a grupo en preescolar, pues la mayoría seguimos siendo mujeres. Hemos manifestado siempre la carga administrativa. En este cambio de autoridad que hubo para nosotros en la Ciudad de México, para contextualizar un poco, no tenemos un secretario de educación porque pertenecemos a la federación. Tenemos una figura denominada Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hubo una transición ahí de cambio de la autoridad y afortunadamente se han atendido eh, todas estas percepciones de los docentes al considerar que la planeación era una carga administrativa. Se hicieron entrevistas a docentes, a directivos y se hizo un análisis de todas las solicitudes, porque no fueron propuestas, fueron solicitudes. Y se conformó un comité para atender la descarga administrativa desde la autoridad. Entonces, bueno, se ha dado un giro y sí hemos avanzado en el sentido de que mis compañeras docentes, la única carga que tienen ahora y que no es una carga, es parte de nuestra función, es la planeación de evaluación, ¿no? Porque además, lo que ahora se ha denominado comunidades de transformación de la enseñanza para nosotros, lo que era el Consejo Técnico Escolar, ahora lo denominamos comunidades de transformación de la enseñanza. Desde ahí, el enfoque es atender prioritariamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, las docentes se enfocan en estas reuniones únicamente hacia esos temas, bueno, desde la conformación de los consejos de participación social, donde se incluyen diversos comités, como el comité de lectura, ¿no? El comité de seguridad y emergencia escolar, que no es que haya dejado de existir, existe, este es prioritario, pero se da también la pauta de decisión de la comunidad de si se conforma el Consejo de Participación Social o no se conforma. Y entonces, desde esa autonomía, la mayoría de las ciudades de la Ciudad de México han decidido no conformar y ello implica una gran descarga administrativa, porque anteriormente, pues, aun cuando se estipula que sean los padres quienes dirijan y participen en los comités, en la realidad eran las docentes quienes terminaban haciendo las labores del comité y los padres ocasionalmente apoyaban. Entonces, al no conformarse estos consejos de participación, pues los comités ya no son obligatorios y entonces las docentes se están enfocando única y exclusivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde lo personal me parece un gran paso, no lo hemos logrado, estamos en ese proceso de transición, pero sí hemos observado avances significativos. Cuando yo asisto a estas reuniones de las comunidades, que es mañana, sí se observa ese cambio, ¿no? Que inclusive dentro de ese tiempo de la jornada se dedica un espacio para trabajar directamente la planeación didáctica, ¿no? Cuando anteriormente o generalmente siempre ha sido que es un trabajo que se hacía en casa, que se hacía en el tiempo extra o personal del docente. Ahora nosotros
trabajamos para que dentro de la jornada se designe ya como parte de la orden del día, de las actividades del día, un espacio, un tiempo para que las docentes realicen su planeación didáctica y además de realizarla dentro de su jornada, lo socialicen con sus compañeras, compartan saberes, compartan experiencias, compartan esos conocimientos que tienen, tal vez las de mismo grado, ¿no? Comparten a partir de los PDA que ya tienen seleccionados en el programa analítico. Y que bueno, en preescolar, decía al inicio, no nos ha sido tan complejo el cambio de modalidad, llamémosle así, porque preescolar en el programa anterior nos hablaba de la flexibilidad de la planeación didáctica. Siempre hemos tenido esa flexibilidad y esa apertura. Siempre hemos trabajado con evaluación cualitativa. Entonces, para nosotros no ha significado un cambio drástico en el nuevo modelo educativo. Sí retos, como todos, pero no ha sido un cambio tan que lo hayan sentido tanto las docentes y entonces nos ha permitido facilitarnos esa transición en la que nos encontramos. Entonces, desde la Ciudad de México, en el nivel preescolar, esa es nuestra experiencia. Creo que las docentes se encuentran en este momento como con una gran apertura, derivado de pues el apoyo que se les está brindando, porque es un gran apoyo el que se designe, a lo mejor es una vez cada mes, pero el que me den un tiempo para realizar mi planeación y el que además no estoy sola, estoy acompañada por mi directora, por la supervisora, por mis mismos compañeros, por realizar un trabajo entre pares, por fortalecernos como equipo de trabajo, les ha ayudado también y favorecido sobre todo el mejorar, llamémosle así, o el apropiarse de los elementos curriculares del plan de estudios para poder aterrizarlos en una planeación didáctica. Gracias. Muchas gracias, doctora Leti, por compartirnos esta experiencia con preescolar desde la supervisión escolar. Doctor, no sé si quiera comentar algo. Sí, muy breve, confirmar, es cierto, es correcto. En preescolar no hubo tanto movimiento, yo creo donde más se sintió fue en primaria. Secundaria, por obvias razones, como ustedes saben, las grandes dificultades que se tienen y se seguirán teniendo porque no acaba de encajar esta propuesta curricular por la contratación de los profesores y el hecho de poder eh, cumplir, digámoslo así, con el requerimiento, ¿no? El trabajo por las disciplinas y aunque se hicieron los ajustes respectivos, pero sigue habiendo ahí un tema interesante que trabajar en secundaria, no así en preescolar. Preescolar fue un tanto, digámoslo así, más bondadoso porque efectivamente, como bien lo plantea la doctora, había esta parte de flexibilidad curricular y la verdad es que tenemos mucho que aprender de preescolar y lo digo con mucha humildad porque preescolar sí ha trabajado estos rubros ya desde hace un buen rato, ¿no? Y el tema de los proyectos no es tan desconocido. Cuando tengo algunas charlas con educadoras, educadores, no es tan complejo como es con primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tienen más referentes en términos de lo que se pretende hacer, dada la selección, la flexibilidad, etcétera, etcétera, los contenidos, los ajustes mismos que se puedan realizar, las actividades, etcétera, y no así en primaria, porque recordarán que en primaria siempre había pues los bloques, las unidades, los temas, los ejes temáticos, dependiendo de la disciplina, la asignatura, y etcétera, ¿no? Y entonces el transitar hacia un esquema flexible es lo que movió un poquito el piso, por ejemplo, en primaria, no tanto así en preescolar. Y sí, tuve conocimiento de lo que pasó en la Ciudad de México en términos de lo que determina la autoridad educativa federal, si no me estoy equivocando, de ya no nombrarlos como consejos técnicos, ¿no? También fue un tema, me parece que creo que escribí alguna columna al respecto, porque se tendría que dar un viraje, y eso lo hemos planteado desde hace rato, ¿no? Ya no recordarán que eran las guías del consejo técnico, ya después se cambiaron a orientaciones, pero siguen siendo extremadamente prescriptivas. Te dicen, puedes elegir los temas, pero los temas son los que te estamos dando a conocer. Entonces, mm, híjole, no hay, yo creo que habría que hacer una gran reflexión en razón de eso y qué bueno que nos comparten la experiencia. Muchas felicidades, maestras, si se están dando estos grandes pasos que a lo mejor podría decir, ay, es algo pequeñito. No, no, no. No, cuando le dan la posibilidad al docente para que pueda ejercer esa autonomía, me parece que salen cosas interesantes y valiosas, ¿no?
Doctor, gracias y gracias, doctora Leti. Bueno, pues si ya no hubiera algún otro comentario, doctor Jonás, doctora Claudia, ¿gustan comentar algo? Bueno, no, doctor, pues, doctora Abelardo, pues no nos queda más que agradecerle infinitamente su tiempo, su presencia, el compartirnos esta experiencia, esta parte de este proyecto de investigación, estos conocimientos que nos comparte y que realmente nos resultan de gran utilidad para reflexionar sobre nuestra práctica, sobre nuestro qué hacer, sobre para qué planeamos, cómo planeamos y por qué planeamos. Eso sí nos queda, pues esa reflexión y agradecemos infinitamente su tiempo y su participación. Tenemos un reconocimiento que le vamos a hacer llegar. El reconocimiento que vamos a hacer llegar al doctor Abelardo, el Instituto Universitario Metanoia otorga el presente reconocimiento al doctor Abelardo Carro Nava por haber impartido la conferencia La planeación didáctica más allá del formato, impartida en Toluca, México, el 26 de febrero en el marco del postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Toluca, México, a 26 de febrero de 2026, firma el doctor Melchor Ernesto Lavanderos Lujano, rector del INUME. Y le haremos llegar, doctor Abelardo, este reconocimiento. Muchas gracias por su participación. Tenemos toda nuestra admiración y reconocimiento hacia usted. Gracias por su tiempo y por lo que nos ha compartido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, al doctor Ernesto, a usted, doctora Lourdes, por la invitación y muy amables a todos ustedes por la escucha. Un gusto Gracias, doctor. conocerles. Muchas gracias y agradecemos a todos su participación, doctora Jackie, doctora Leticia, doctora Sirlen, doctor Jonás, doctora Claudia, doctora Liz, muchas gracias por su participación. Ya estaremos en contacto con ustedes para continuar con lo del postdoctorado. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos. Gracias, doctora Velardo. Hasta luego, que estén Hasta muy luego. bien. Bonita Muchas noche. gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buena noche.